¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Gerson Roberto Cooper Ventura y vengo del Instituto Tecnológico Superior Progreso del Estado de Yucatán y les traigo la ponencia Logística aplicada en la toma de decisiones para resolver los problemas actuales como la construcción del viaducto en el Puerto de Progreso. El Puerto de Progreso, ubicado en la península de Yucatán, es un importante centro de actividades comerciales y de transporte marítimo en México a nivel nacional. El Puerto de Progreso es un enlace clave para la distribución de mercancías a través de la región sureste del país. En este caso, tenemos un punto de acceso para exportaciones e importaciones desde América Central, América del Norte, América del Sur y otras partes del mundo. Pero el puerto de Progreso, así como desempeña un rol estratégico tanto en el transporte de mercancías a nivel nacional como del comercio internacional, su posición geográfica, infraestructura y capacidad de manipular la carga son convenientes y crucialmente para la distribución y sobre todo el intercambio de productos entre distintos países. Como vivimos actualmente, exige una modernización en el caso de los transportes. La ciudad de Progreso se considera como el principal puerto del sureste y ha tenido una población, un problema de movilidad debido al paso de vehículos mayores del puerto de altura, lo que ha ocasionado el uso de un viaducto como una alternativa. Pero esta está concesionada a particulares para el cobro de vehículos que entrarán y saldrán de la ciudad. Por lo que la Academia de Logística del Instituto Tecnológico Superior Progreso propone una solución viable que evite las inconformidades de los habitantes, que minimice la afectación en las vialidades y sobre todo que mejore el crecimiento del Estado. Como les dije, en el caso de Progreso, Progreso es un puerto bastante turístico con la llegada de cruceros en el gran puerto de altura y además de comercio marítimo, puesto que entran buques de gran calaje. Y estos buques de gran calaje, el cual hacen un intercambio comercial entre México y otras partes del mundo, incluso entre los propios estados de la República, pues deriva en que los camiones de doble remolque, camiones con contenedores, algunos tanques de gasolina, pipas, exista un problema de vialidad en el puerto de Progreso, lo que ocasiona accidentes. ¿Cuál fue la solución impuesta por el gobierno? Pues la solución impuesta por este fue la creación de un viaducto. Y este viaducto tiene ciertas especificaciones. Este presente proyecto que considera la construcción del viaducto que ayuda a la conexión de la vialidad desde la administración portuaria API de Progreso hasta en el caso de la entrada hacia, hacia el Estado, ¿no? El crecimiento natural del puerto ha incrementado la actividad comercial y turística y ha dado como resultado el crecimiento del número de vehículos. Por lo tanto, el proyecto se encuentra ubicado entre la calle 82 por 25 y 37 de este puerto y en este caso va a ser un viaducto de 14 metros que contará con una distribución de 4.5 por cada carril y 2 metros de cabezal, así como 5.5 metros de altura y 1 metro de banqueta. Los objetivos del proyecto que fueron planteados es generar vías seguras para vehículos de turismo, también generar vías seguras para los camiones de carga provocados por las problemáticas del puerto de altura y además agilizar los tiempos de desplazamiento tanto en los vehículos ligeros, privados y turísticos, así como los vehículos pesados de cargas. Y bueno, el Producto Interno Bruto del Puerto de Progreso está íntimamente linkado con el transporte que tenemos actualmente en el mercado. Y este se relaciona en una manera bidireccional y compleja. Este transporte influye en las contribuciones directas en la economía y el papel de la eficiencia en la cadena de suministros que hemos tenido a lo largo de la
tiempo. Y Progreso en el 2022, las compras internacionales que fueron de 38.4 millones de dólares, crecieron un 239% con respecto al año anterior, y además a partir de acá se fueron exportando diferentes piezas como 1.78 millones de dólares, otra de 1.3 millones de dólares como equipos de iluminación, y entre comillas hemos estado con una creciente y a la alza en este caso. Pero pues el conflicto del viaducto se ha dado porque las familias enteras no quieren estar viviendo dentro de o debajo de un puente. Además de que hubieron diferentes disturbios, diferentes problemáticas, como fueron los desvíos en las principales avenidas, accidentes viales, disturbios entre las propias personas que se hagan, pues obviamente agentes del ayuntamiento, además agrietamientos en casas y edificios históricos, y sobre todo brotes de agua de la ciénega y sobre todo de... Y bueno, nosotros lo que hicimos, la Academia de Logística y el Instituto Tecnológico Superior Progreso, junto conmigo, que yo soy el titular de la materia de tráfico y transporte, junto con mis alumnos, en este caso, estuvimos analizando todos estos procesos y obviamente aplicado realmente todos los conocimientos que hemos aprendido a lo largo del curso escolar para poder llevarlos a cabo dentro de un aspecto real y aterrizado en un aspecto real, por lo cual se hicieron encuestas, se salieron a las calles, se preguntaron a las personas, se estuvieron tomando fotografías, y al final de cuentas estuvimos pidiendo opciones de cuáles serían las mejores soluciones, y entre todos tomamos un consenso de que podían ser cuatro vías de solución. El primero es el viaducto, el cual pues fue impuesto. El segundo era puentes en las calles principales, en los cuales como pasos a desnivel. La siguiente es la misma reparación de la calle 82 para evitar esas grietas que pudiera tener. Y por último, las vías ferroviarias. Se utilizó el uso de un programa llamado Visual Prometi para poder hacer estos multicriterios que teníamos. Y lógicamente, para poder hacer eso, tuvimos que analizar todas las problemáticas que se planteó el gobierno, como la solución de conflictos viales de camiones y vehículos que se presentan recurrentemente en la toma de carreteras de Progreso. Esto, pues, obviamente sabemos que es verdad en cierta manera, porque al final de cuentas en la calle 82 siempre habían estado pasando todos estos camiones. Reducir la carga de vehicular, haciendo más eficiente las operaciones, realmente no es viable tampoco, debido a que la reducción, entre comillas, de carga no iba a ser posible, dado que íbamos a seguir teniendo esta parte. La solución en este caso se presentan recurrentes en los tramos de la carretera Mérida Progreso, y en esta parte sí es verdad, hay varias situaciones que se han presentado en la carretera Mérida Progreso, pero por eso estábamos dando unas soluciones alternativas en esa situación. Y reducir la carga vehicular, haciendo más eficiente su operación. Efectivamente, el hecho de que hubieran menos camiones y trailers, pues obviamente aligeraba más la carga, ¿no? Y bueno, dimos varios criterios como los costos de las diferentes alternativas, el impacto ambiental, la eficiencia a largo plazo, los riesgos en accidentes y sobre todo los tiempos de duración, y a cada uno de ellos les dimos un peso, sobre todo en el costo de las diferentes alternativas. Se le dio un 40%, el impacto ambiental un 10%, la eficiencia a largo plazo un 25%, y el riesgo de accidentes un 15%, para que nos dé el 100% al final de cuentas. Estas son las tablas de contenidos en las cuales se estuvieron investigando las diferentes alternativas y cuánto costaban. Como por ejemplo en el caso del viaducto, se está invirtiendo la mínima cantidad de 1.500 millones de pesos. Y al final de cuentas, el programa nos arrojó que el resultado más óptimo y más idóneo era el de las vías férreas, con un costo bastante grande. En el caso del impacto ambiental era el que menos impacto tenía, dado que era el que
menos hacía ruido, pero había una eficiencia a largo plazo de un 21%, realmente estaba bastante bien, y lo vemos a diferencia de los otros resultados, en el cual vemos que básicamente las vías férreas son las principales para poder hacer, y realmente el peor resultado según nuestros criterios fue el uso del viaducto. Y nosotros damos como solución utilizar las vías alternas del tren que ya se utilizaban, pues, por lo tanto ya existen líneas férreas dentro de Progreso, y justamente llegan hasta la terminal remota, en este caso del muelle, y esta sería un tren de carga literal, solamente un tren de arrastre, el cual viajaría desde la entrada del muelle, desde API, desde la entrada principal, hasta más o menos la altura de San Ignacio, donde se creó un puerto seco, o donde se pretendería crear un puerto seco para que los camiones entraran ahí y ahí fueran a buscar los productos, e incluso ahí pudieran llevar los productos para que el mismo tren acarree realmente eh, todos los materiales en su momento. Y bueno, vemos una gran ventaja en el caso de la utilización de las vías férreas, no solamente porque es una vía más económica, es sobre todo esto, ya se cuentan con algunas líneas ferroviarias, por lo tanto es importante entender esta situación. Además, mejora el control de entradas y salidas al muelle, puesto que tienes un tren de arrastre. Además, mejora el flujo vehicular debido a que el tren va a estar pasando en determinados horarios, y por lo tanto no va a haber un tráfico, en cierto modo, de los diferentes vehículos que se tienen actualmente. Además, se tiene también que se minimiza el impacto ambiental, ya que no se tienen planchas de asfalto como en este caso, sobre todo la 82, y se reducen los costos, ya que se está brindando mucho más auge a las vías ferroviarias en este momento, y justamente con la llegada del Tren Maya están bajando vías férreas desde otras partes del mundo al muelle de Progreso, por lo tanto se seguirían bajando para poder hacer este pequeño tramo de vías férreas. Y bueno, debido a esto ya se cuenta con algunos tramos, como les había comentado, y pues no era necesario una gran inversión para esto. Por lo tanto, vemos cómo la logística es sumamente importante al momento de poder dar una toma de decisiones, y sobre todo dar una buena planeación en cuestiones de algo que va a afectar de manera permanente a las familias progreseñas, y sobre todo que se tomen en cuenta a los profesionales que estamos a cargo de las diferentes instituciones públicas, en las cuales, si tenemos una academia de logística, ¿por qué no se recurrió realmente a nuestra voz y a nuestro criterio, en el cual podíamos dar alternativas y soluciones mucho más viables, mucho mejores, y que realmente llevaban un costo mucho menor, incluso hasta para el propio gobierno, sin necesidad de cederse a particulares? Les agradezco muchísimo el que hayan escuchado esta plática. Gracias por su atención, y pues les deseo que tengan un excelente día. Muchas gracias.